Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Galarraga. Bienvenidos al mensaje de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el reino de los cielos. Pero antes de comenzar, quería hacer un paréntesis. Hablar un poquito de la historia antes de la aparición de Jesucristo en el primer siglo. Verán, por varios centenares de años, no se escribió mucho en el pueblo de Israel. Esto lo llaman la época intertestamental. Y se conoce muy poco, y aquellos que son estudiantes de las escrituras, les cuesta encontrar material acerca de esto porque no se escribió mucho. Y lo que sí podemos saber es que en este tiempo, cuando los griegos tomaron posición de lo que se llama hoy en día Palestina y de lo que era África y el norte de Palestina, que el Imperio Romano estaba dominando todo el mundo, los judíos empezaron a tener contiendas entre ellos porque había un grupo que estaba decidido en asimilarse a la cultura helenística, mientras que había otro grupo que decía que no, que eso no se podía hacer, que tenían que mantener las tradiciones de sus antepasados. Total de que se convierte en una guerra en un momento dado, que es la famosa guerra de los macabeos. Para resumir rápidamente esta historia, los macabeos, que eran, digamos, los liberales, ganaron la guerra a los, digamos, conservadores. Y se forman dos grupos, el grupo de los fariseos, que eran los conservadores, y el grupo de los saduceos. Los saduceos tomaron poder del templo. Fueron los que se encargaron en manejar y administrar el templo desde ese momento. Y por lo tanto tomaron decisiones en la cual una de ellas fue, por ejemplo, eliminaron el sistema de los levitas, que eran los que estaban encargados del templo, y los sumos sacerdotes, que eran los que estaban encargados en manejarlo. Los votaron a todos y ellos tomaron la posición del templo, y por supuesto esto fue gravísimo para el pueblo israelita porque se empezaron a corromper a través del tiempo. Y luego viene la intervención, por supuesto, de los romanos, y empiezan a poner títeres en el gobierno de los israelitas, y empiezan a manipular al pueblo, y están realmente este rey falso, este rey híbrido, mitad judío y mitad gentil, era más gentil que lo que era israelita. Y lo que hacía era mirar solamente para sus intereses propios, y estando a la mano de consuelo del Imperio Romano. Total de que hay una situación política bien importante, y una situación inclusive religiosa, espiritual, porque realmente el pueblo de Israel se estaba apartando de lo que Dios quería que ellos practicaran, que era entender que era el reino de los cielos. Y es por eso que aquí viene entonces una de las figuras más importantes en el primer siglo, que fue la de Jesucristo. Porque Jesucristo, su mensaje verdadero que vino a hacer aquí en la tierra fue proclamar el reino de los cielos. Sí, es cierto, Él vino a morir por nuestros pecados, y eso no lo podemos negar. Pero eso es posterior, ese es el resultado, ese fue el regalo, la gracia que nos dejó. Pero la intención principal de Jesús fue traer el mensaje del reino de los cielos, porque se había perdido el interés del reino de los cielos por estar más atados a las cosas de este mundo. Entonces tenemos dos grupos, un grupo de los saduceos, que son corruptos, que están pendientes del templo, ¿verdad? Y están los fariseos, que son los religiosos, los conservadores, que lo que quieren es luchar para que sus creencias y su religión no se pierda en el mundo del Imperio Romano. Y aquí entra Jesús entonces predicando el reino de los cielos. Y esto es importante. Yo creo que no podría haber una mejor introducción para comenzar lo que significa el reino de los cielos. Ahora vamos a leer de Mateo 4, del versículo 12 en adelante. Y dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces dejaron al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora, esto es importante entender, porque ¿cuántas veces aparece la palabra reino en la Biblia? Bueno, la palabra reino en griego es basileia y aparece 162 veces en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de estas palabras son usadas como el reino de los cielos o el reino de Dios. El reino de los cielos está más en los evangelios sinópticos. Pero la importancia de entender esta palabra se debe a lo siguiente. Porque en arameo, ¿qué significa la palabra reino? La palabra reino en arameo se pronuncia malkoza, que su raíz de malk significa consejo o sabiduría. Es decir, no solo significa una soberanía o una localidad, significa también consejo o sabiduría, que es realmente el contexto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es el reino de los cielos. Si ustedes se acuerdan en Mateo 3:2, cuando Juan el Bautista está en el Jordán, él dice y proclama en el versículo 2 del capítulo 3, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque la sabiduría y los consejos de los cielos se ha acercado. Sería la perfecta traducción. Él no estaba hablando sobre un reino soberano o un reino de una localidad. La palabra en el contexto se presta más a cuando él dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, a arrepentíos porque la sabiduría o el consejo de los cielos se ha acercado. Y es en ese momento donde Jesús aparece y es bautizado por Juan el Bautista. Ahora noten que dijo: y predicando el evangelio del reino, es decir, podríamos decir proclamando la sabiduría de los reinos, que él vino a predicar el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de la sabiduría de Dios. ¿Quién fue el encargado de proclamarlo? Fue Jesús. Jesús proclamó el reino. Vino para hablar acerca del reino por una buena razón. La razón es porque el pueblo de Israel estaba totalmente separado de la presencia de Dios. Así que no llegó, o mejor dicho, llegó en un momento oportuno de predicar el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino, a recordarles qué significa el reino, porque el reino para el mundo judío no era algo nuevo para ellos en su filosofía judía. Ya lo sabían, lo que pasa es que estaban separados, distanciados de Dios, y Jesús viene en un momento muy perfecto, porque veremos que ya no va a ser un mensaje solo para los judíos, sino un mensaje que va a incluir a los gentiles. Así que, ¿quién fue el encargado de proclamarlo? Fue Jesús. Juan el Bautista abrió las puertas, pero Jesús habló acerca del reino de los cielos.
En Marcos 12, versículos 32 en adelante dice, este evento interesante, noten lo que va a pasar aquí. Dice, bien dicho, maestro, respondió el maestro de la ley. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, noten, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, en esta conversación vemos cómo aún Jesús está hablando a este maestro de la ley acerca de lo importante que es seguir a Dios y le pregunta, bueno, ¿qué crees tú que es lo que el judío tiene que hacer? Y le dice, bueno, amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la fuerza, y amar al prójimo como a ti mismo es más importante, inclusive lo que dice, que los holocaustos y los sacrificios. Y Jesús le responde, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí. Fíjense que él dice que lo que él acaba de afirmar es mucho más importante o más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Holocaustos y sacrificios es una forma de oración exterior. Adorar a Dios exteriormente es fácil. Lo difícil es adorarlo internamente. Y de eso se trataba el reino de los cielos. El de tú poder conectarte con Dios, con la sabiduría que proviene de lo alto, para poder entonces estar conectado con Él de nuevo y así poder unificar al pueblo de Israel de nuevo, porque estaba dividido. Entonces le dice, no estás lejos del reino de Dios, es decir, no estás lejos de la sabiduría de Dios. Y esta es una conversación interesante, pero también en Lucas 17, versículos 20 y 21 dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió él y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, he aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, esto es una proclamación muy importante de entender, porque aquí dice que los fariseos están haciendo una pregunta muy importante. Tú que viene Jesús hablando del reino de Dios y el reino de los cielos, bueno, dinos por fin, ¿ok? ¿Cuándo va a venir? Y él contesta, vendrá sin advertencia, ni podrán decir, helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino estaba entre vosotros. El que estaba proclamando Jesús, el reino de los cielos, estaba ahí entre ellos. Él viene a traer el mensaje de la sabiduría de lo alto y le está diciendo, lo están viendo al frente. Yo soy el que lo estoy proclamando. Y a mí es que me tienen que oír cuando dice mucho más adelante. Entonces, ¿a qué se refiere? He aquí el reino de Dios está entre vosotros. Bueno, significa de que lo están viendo, está aquí. Acuérdense que al otro le dijo, oye, no estás muy lejos del reino. No estás muy lejos de aquella sabiduría. Ahora, viéndome a mí, yo trayendo el reino, está entre vosotros. No hay excusa alguna. Y mientras que en Mateo 3:2, Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Jesús en Lucas dice, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, significa literalmente que la sabiduría, es decir, el consejero o los consejos de los cielos, está entre ustedes. Y ese es Jesús. Ese mismo reino de los cielos puede estar también entre nosotros, es decir, internamente, trabajando con sabiduría la palabra de Dios en cada día de nuestras decisiones. Así que el mensaje es maravilloso. El mensaje es, mira, con el reino de Dios que está cerca, cuando lo proclama Juan el Bautista y Jesús proclamando, está entre vosotros, está aquí ya, y que Él siendo el que lo está proclamando, pero que también puede estar dentro de nosotros, que es lo más importante, porque los holocaustos y los sacrificios no es tan importante como entender internamente cómo va a ser nuestra relación sabia y de consejo sabio que proviene de arriba. Por eso que Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en Mateo 6:10. En otras palabras, podríamos traducirlo, que ustedes reconocen esta parte que viene del Padre Nuestro, cuando Jesús estaba enseñándole a sus discípulos a orar.
Literalmente podríamos traducir esto desde el punto de vista del arameo, del idioma arameo, podría decirse de esta manera: deja que tu sabiduría, es decir, tu reino, venga a nosotros haciendo lo que haces, es decir, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que Dios estaba muy claro. Este mensajero, el Hijo de Dios, vino aquí a la tierra para proclamar el evangelio del reino de los cielos, la sabiduría que proviene de arriba, porque tienen años que no están viviendo bajo el reino, bajo la sabiduría de Dios. Han estado en peleas, en divisiones, entre muertes y una mala existencia en este mundo. Así que el estudio, ¿qué nos enseña? Nos enseña que las profecías de Isaías se cumplieron en Mateo 4 por un propósito: presentar el reino de los cielos. La palabra reino en arameo entonces significa sabiduría o consejo. El reino de los cielos o el reino de Dios, la sabiduría que viene de Dios o de los cielos, se acercó con Jesús, el que lo proclamó. Él es el proclamador de las buenas noticias, que ya no van a tener que estar dispersos y separados de Dios. Esa sabiduría de los cielos traerá una gran diferencia, no solamente ante los judíos, pero también ante los gentiles. Porque si se acuerdan, cuando leímos acerca de que la profecía de Isaías también incluía una ciudad, incluía a los gentiles. ¿Por qué? Porque hablaba de la Decápolis. Cuando leímos el siguiente, el versículo más adelante, Decápolis era una ciudad en donde eran 90 y pico % gentiles, y estos fueron los que siguieron, según Mateo 4, a Jesús, también como los judíos. Así que se están abriendo las puertas del cielo. La sabiduría viene no solamente ahora exclusivamente para los judíos, sino que se va a abrir más adelante hacia los gentiles. Pero lo que no podemos cuestionar es que ya los mismos gentiles los estaban siguiendo. Por lo tanto, no olvidemos esta profecía. El pueblo asentado de tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y esa luz era Jesús, el que vino a traer las buenas noticias sobre la sabiduría que proviene de los cielos, y que la voluntad de Dios es que sea igual aquí en la tierra como en el cielo. Y eso lo que indica es vivir en armonía, es vivir en paz, es vivir en una conexión con Dios, en el que no solamente tenemos esa relación vertical con Dios, sino una maravillosa relación horizontal con nuestro prójimo. Santiago 3, 17 y 18 dice lo siguiente, y esto lo saqué de la versión Palabra de Dios para Todos. Me pareció muy sencilla, muy directa. Y dice: pero la sabiduría que viene del cielo es, ante todo, pura. También es pacífica, considerada y flexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo, es justa y sincera. Aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. ¿Se dan cuenta lo que dijo Santiago? Esa es la naturaleza divina que proviene de los cielos, en el cual Dios quiere que nosotros vivamos aquí también en la tierra. Así que mi pregunta para usted es la siguiente: ¿está usted viviendo en el reino de los cielos en este momento? Porque déjeme decirle, el reino de los cielos no es equivalente a la iglesia. La palabra iglesia tiene una palabra específica en el griego que es eclesia. Aquí el reino de los cielos se está refiriendo a la sabiduría que proviene de arriba. Y no solamente se puede utilizar como algo soberano o como un lugar soberano donde existe un rey. Donde existe un reino, existe un rey. No, está hablando sobre la sabiduría en la cual al Jesús traerla nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Luego ahí sí es importante. Jesús muere por nosotros y por todos los pecados nuestros. ¿Por qué? Porque va a mostrar la parte más sublime del reino, que es el amor que Dios muestra a todo el mundo enviando a su Hijo a morir por nosotros. Pregunto de nuevo, si su vida no tiene las características del reino de los cielos, pues entonces, ¿en qué reino vive usted? Haga esa introspección. Piense bien cómo usted está tratando a su prójimo. Piense bien cómo usted está relacionándose con Dios, utilizando su sabiduría y aplicándola aquí en la tierra.
con aquellos que están viviendo alrededor de nosotros. Y la última pregunta que quiero dejarles es esta. ¿Bajo qué sabiduría está usted doblando su rodilla? Ojo. Acuérdense que la sabiduría de Dios no es igual que la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres es una que se equivoca, que promueve peleas, disensiones, divisiones, guerras, dolor y sufrimiento. ¿A qué se está arrodillando usted? ¿A este tipo de sabiduría de los hombres o a la sabiduría del reino de los cielos, que es amor, paz y armonía? Termino con este salmo. Salmo 14, versículo 2, que dice: el Señor mira desde el cielo a toda la humanidad para ver si hay alguno que entienda y alguno que busque a Dios. Dios le está buscando. Él está tocando su puerta de su corazón para que lo deje entrar. ¿Está usted listo para vivir en el reino de los cielos?